Bien, queridos hermanos, vamos a dejar unas palabras mencionadas respecto a un tema muy delicado, pero al mismo tiempo muy presente, que la mayoría, si no es por decir básicamente todos, porque todos somos católicos aquí, todos estamos viviendo de una u otra forma. A todos nos toca. Y a lo que me estoy refiriendo venía ocurriendo que ciertos hermanos tienen dudas respecto de cómo poder comportarse, si asistir o no asistir a las misas Novus Ordo que se están haciendo, que están ya llegando a un nivel completamente desperfilado, donde se están enseñando cosas parroquialmente en los catecismos, se están enseñando cosas que están completamente fuera de línea. Hay cosas que son ya básicamente imposibles de seguir para un católico, y se está generando muchísima presión sobre nuestros sacerdotes, al punto que muchos están sencillamente, como se dice, colgando la sotana, se están retirando y están cancelando obispos y cancelando también sacerdotes. Ahora recibimos la noticia de que el padre Javier Oliveira Rabasi fue también castigado, siendo que es un padre que es un sacerdote que ni siquiera practica la misa tradicional. Él practica el Novus Ordo, pero solo por el hecho de tener un contacto y una actitud de rescate de la santa tradición, siendo una persona absolutamente de alto nivel, es profesor, es doctorado en infinidad de universidades alrededor del mundo, habla múltiples idiomas, da cátedra en distintos lugares, es una persona muy potente en el sentido de que necesitamos sacerdotes, justo cuando necesitamos sacerdotes, que sean buenos, que sean instructores, que sean capacitados, que sepan idiomas bíblicos e idiomas para poder desenvolverse en el mundo, que tengan criterio, que tengan estudios históricos. Recordemos que el padre Javier Oliveira Rabasi es el padre que rescató y hizo todos los estudios acerca de la cristiada en México, y que fue a México a dar conferencias por distintas ciudades, recordándole a los mexicanos qué es lo que era la cristiada, porque muchos no sabían ni siquiera qué había pasado. Hay muchas cosas, hermanos, personalmente, en las cuales yo no estoy de acuerdo con el padre Oliveira Rabasi. Hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo con él. Pero de que él mantiene una preocupación y un trabajo de recuperación de la tradición, eso es indiscutible. Él lo está haciendo, a su manera, por supuesto. No, él no está haciendo misa tradicional, pero sí está en un trabajo de recuperación de la tradición. Y recordemos siempre que recuperar la tradición no significa recuperar recuerdos. Significa conectarse con el Espíritu Santo. Porque la santa tradición es por donde fluye viva el agua viva de nuestro Señor Jesucristo como Paráclito, el Santo Espíritu que acompaña a la Iglesia y la mantiene viva,
fluye por la santa tradición, que es la transmisión de sus huellas, que se dan de múltiples formas, y eso lo hemos conversado y hemos hecho distintas clases para explicar eso mismo. Que no se le puede dar la espalda a la tradición, porque eso es ser ingrato con el Espíritu Santo, y eso no se puede hacer. Y eso se nota desde que se les ocurrió inventar una liturgia, y como hemos dicho otras veces, la liturgia no se inventa, la liturgia se hereda. No pueden inventar una liturgia desde cero. Eso es absurdo. Eso es una ofensa contra Dios, contra el Espíritu Santo, contra nuestro Señor Jesucristo, contra la Santa Biblia, contra todos los papas, contra todos los concilios, contra todo lo que es la Santa Iglesia Católica, contra los fieles, contra el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Es martirizar a nuestro Señor. Eso ya basta. Y eso se ha normalizado a tal nivel en lo que todavía algunas personas llaman misa, pero que ya ni siquiera la Santa Iglesia, los arzobispados y los obispos llaman misa, sino que se quedan con Eucaristía o asamblea dominical. Ya no les da ni siquiera la voz, no les sale la palabra misa por la boca. No quieren decir Santa Misa. ¿Será porque no es una Santa Misa? Entonces tienen que poner otra palabra. Ponen la asamblea dominical, ponen Eucaristía, listo. No, si no está mal que digan Eucaristía, porque la misa es eucarística. Pero la misa no es solo Eucaristía. La misa, como hemos dicho otras veces, es la mejor de las Eucaristías, porque Eucaristía es acción de gracias. Hay distintas formas de hacer acción de gracias, y la misa es la mejor de ellas. Pero no es un nombre propio. La Santa Misa es la Santa Misa, y la dirige un sacerdote, no el que preside, el celebrante. ¿Se le puede llamar así? Sí, pero ese no es un nombre propio. El sacerdote es sacerdote. ¿Por qué? Porque está haciendo un sacrificio, el sacrificio del Cordero, y eso lo hemos conversado infinidad de veces. El punto al que vamos es que ¿qué hacer con esto que algunas personas todavía con buena formación llaman Santa Misa, pero que en los documentos, si nosotros vemos los documentos, ya la palabra misa es muy difícil encontrarla, incluso. Por eso les decía, encontramos Eucaristía, Asamblea Dominical, encontramos muchos sinónimos, pero ya ni siquiera se atreven a decir misa. Y estoy hablando del magisterio, de los documentos oficiales que llegan a la iglesia, llegan a las parroquias, que llegan y que mandan los obispos, que mandan del Vaticano, todo ese tipo de material oficial, por decirlo de una forma. ¿Será porque, como les decía, no es misa? Y que en el fondo sí es una asamblea dominical, como se llama el culto luterano. ¿Qué hacer? Dentro de lo que me ha tocado ver en las realidades, distintas realidades, me ha tocado ver, como le he comentado a algunos hermanos con los cuales que me han preguntado y hemos estado dialogando internamente, ver cómo parroquias se secan
como sarmientos, ramas descolgadas, desenganchadas de la vid. Como dice nuestro Señor Jesucristo, hay que mantenerse unidos a la vid. Él es la vid. Hay que mantenerse unidos a Cristo, porque desde Él fluye la savia que alimenta las ramas, pone verde las hojas y da los buenos frutos. Y si una rama se desengancha, se corta, se rompe, y no sigue el crecimiento de la vid, se seca. Y las ramas secas, ¿dónde terminan? En el fuego. Es muy triste ver cómo hay parroquias que los fieles se van, se están yendo. Y como le he comentado a algunos hermanos, me tocó ir a tratar de ayudar a un par de sacristanes que dejaron a cargo de una parroquia que no sé si al sacerdote lo echaron o él se fue o qué habrá pasado, por ser, entre comillas, muy tradicional dentro de lo que es el Novus Ordo. Él hace misa Novus Ordo, hace la misa del nuevo orden, la misa moderna. Lo que pasa es que tiene detalles que deja, por ejemplo, a las personas comulgar de rodillas en la boca, como corresponde católicamente, y mantenía un ritmo católico. Pero parece que eso hay personas que no les gusta. Prefirieron que se fuera. O él se habrá ido porque no aguantó la presión. Y esa pobre parroquia se está secando y los fieles se están yendo. Ya no queda nada. Lo que queda son dos sacristanes que son una pareja de un matrimonio joven, digamos que no tienen más de 40 años, que están a cargo de la parroquia de hacer de sacristanes, acólitos, tienen que hacer de diáconos, tienen que hacer de esto, tienen que hacer todas las funciones, subir al altar y hacer todo. Mientras tanto los fieles se van porque les cambiaron y ahora los obligan a todos a estar de pie y recibir al cuerpo de Cristo en la mano. O sea, es una tragedia. Y eso no está ocurriendo solo ahí, se lo estoy comentando como un ejemplo. Eso está ocurriendo en cientos y miles de lugares, tanto en Hispanoamérica como en el mundo. ¿Para qué decir en el hemisferio norte? En el hemisferio norte eso ya casi no existen católicos. Y decir hemisferio norte me refiero al mundo ateo protestante. Entonces, ¿qué hacer? Porque nuestro mundo, no el mundo mundano, me refiero a nuestra esfera de movimiento, me refiero a la cristiandad católica, me refiero a la ecúmene, en el dicho como se tiene que decir, esta es la ecúmene, la catolicidad. Dentro de la ecúmene católica, aquí, ¿qué hacer? Cuando están haciendo estas ceremonias los días domingo, donde celebran el cumpleaños del hermanito, el cumpleaños de la hermanita, el día del niño, el día del día del padre, el día de la madre, globos, saltos y hacen todo tipo de cosas. El sagrario se perdió de vista, no tienen crucifijo en el fondo, está todo desperfilado, la música es
música de radio, pero con música, cualquier canción popular con una letra que le cambiaron ahí, le pusieron Jesucristo, que le pusieron Dios, pero la melodía es melodía de canción de radio, no de litúrgico, no tiene nada. Entonces, ¿qué están celebrando? Si ya sabemos que la Santa Misa es el sacrificio incruento. La Santa Misa es el sacrificio del Cordero Inmaculado. La Santa Misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sacramentado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en presencia real. Es el lugar más santo que hay en el mundo donde podemos estar en esta tierra. Y eso ya no se ve, ni tampoco se enseña. ¿Qué están haciendo los domingos? Están haciendo reuniones sociales, como hacen los luteranos, culto protestante, diferentes tipos de cultos, que es básicamente juntarse a escuchar a un pastor que habla y da ahí lo que le llaman homilía. Y hacen una repartición de lo que ellos piensan, se imaginan que es un recuerdo de la última cena. O sea, católico por ninguna parte. Nada de eso es católico. ¿Qué están haciendo? ¿Y qué hacer frente a eso? Frente a eso, nosotros lo podemos interpretar como una fuerte manera de hacer que los católicos de siempre, los que siguen a Cristo y siguen la Iglesia de 2000 años, y que siguen la línea que el Espíritu Santo Paráclito nos ha enseñado, porque el Paráclito nos enseñó a comulgar, y eso nuestro Señor Jesucristo nos avisó, que el Paráclito nos iba a enseñar, a través de los apóstoles, por supuesto, desde un principio nos iba a continuar enseñando todo lo que Él no había alcanzado a enseñar. Y Él iba a continuar enseñando y a recordarnos la verdad que Él es, que Cristo es. Nos iba a mantener en línea, alineados, porque es abogado y defensor ¿de qué? De la sana doctrina, o sea, de guardar la palabra de Cristo. El Paráclito cuida y guarda la verdad que Cristo es. Y eso lo ha hecho brillantemente gracias a las almas humildes y valientes que son capaces de dar testimonio de Cristo. Y que no se dejan confundir por las cosas que dicen los hombres, sean quien sea. Sea un rey, sea un político, sea un obispo, sea un obispo cardenal, sea quien sea. No se deja confundir. Porque aunque una persona sea humilde, no sepa leer ni escribir, si su corazón, su alma, ama a Dios sobre todas las cosas, no le van a venir con cuentos. Y por eso tenemos los ejemplos que tenemos en la historia.
Porque, por ejemplo, cuando en la Revolución Francesa anticatólica exterminaron pueblos enteros, donde mataban a los campesinos solo por ser católicos, y a los sacerdotes los colgaban, los ahorcaban de los árboles, el pueblo de la Vendée se alzó contra el ejército jacobino y lucharon y le dieron batalla durante días y días. Por eso esa batalla se hizo famosa, si no el gobierno de Francia la hubiese borrado, igual que lo que hicieron en México con la cristiada. Personas humildes que no saben leer ni escribir, saben qué es lo más importante en la vida: salvar el alma para poder trascender y poder encontrarse con Cristo. Y eso es lo mismo que pasa en México, que pasó a principios del siglo XX con el tema de la cristiada. Personas humildes que no sabían leer ni escribir se alzaron contra el gobierno, contra los militares. ¿Por qué? Porque eran militares anticatólicos, que mataban sacerdotes, mataban a los católicos, cerraron las iglesias, las quemaron, las destruyeron. Y el pueblo se alzó y tuvo que ir en defensa. El pueblo se tuvo que poner de pie para ir a defender la Santa Misa, porque la Santa Misa no se puede detener. Por eso se le llama el sacrificio perpetuo también, porque Cristo deja la orden de que tienen que hacerlo una y otra vez hasta que yo vuelva, dice, hasta el día postrero. Cosa que no vimos cuando pasó la cosa del bicho y el confinamiento y todo eso. Algunos sacerdotes fueron lo suficientemente valientes para mantener dando la Santa Comunión como corresponde, para mantener los bautizos, para mantener matrimonios y todo lo que implica el servicio religioso. Y recordemos que el servicio religioso es también una orden de nuestro Señor Jesucristo cuando les ordena, por ejemplo, una de los ejemplos es cuando le lava los pies a los apóstoles. Eso no puede detenerse, porque esos son órdenes de Dios. Y ahí el ser humano no tiene nada que decir. Frente a las órdenes de Dios, el ser humano no tiene nada que decir. Al contrario, tiene que aprenderlas, porque son su guía. Si no, está perdido. Si no, esa alma se pierde. O esa comunidad se pierde. O esa iglesia se pierde, esa parroquia se pierde. Eso es lo que está pasando. Cuando ocurrió la cristiada en México, teníamos de papa a Pío XI. Los obispos de México fueron retirados de México. Obviamente, por temas diplomáticos, Pío XI declara que condena la actitud que está tomando el gobierno mexicano. ¿Qué más hizo al respecto? Nada más. Alguna otra carta por ahí, diplomática y cosas así.
Pero los sacerdotes de pueblo se unieron al pueblo, se unieron a los fieles. Por eso, hace unas semanas atrás les decía, hermanos, apoyemos a nuestros sacerdotes. Cuando nuestros sacerdotes son de sana doctrina, cuando ellos están al tanto de lo que está ocurriendo y están del lado de Dios, apoyémoslos y digámosles, Padre, no se preocupe, usted tiene mi apoyo y vamos a defender la Iglesia de Cristo. En síntesis, están, en cierta manera, podríamos, como les decía, podríamos interpretarlo como una fuerte presión a generar que cualquiera que tiene algún contacto con la transmisión que significa la herencia del Espíritu Santo, del Paráclito, como por ejemplo saber comulgar, saber cómo se hacen las cosas como Dios manda, saber qué es pecado, qué no es pecado, saber bien el catecismo, no con esos libros como de colegio que hay ahora, como de escuela para niños, sino que el catecismo tal como es. Cualquiera que tenga un poco más de catolicismo en su alma, ofenderlo hasta tal punto, y ofenderlo ofendiendo a Cristo, porque eso es lo que nos ofende. Si a nosotros que nos ofendan nos da lo mismo. A mí me da lo mismo que me digan lo que me digan. Que me griten en la calle, que hagan cualquier cosa, o donde sea, me da lo mismo. Pero a mi Señor no. A mi madrecita no. Con ellos no se metan. Porque ahí sí la cosa cambia. Y eso es lo que han estado haciendo con el tema de comulgar en la mano de pie. Es meterse con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A mí que me ofendan, pero a mi Señor no. A mí que me ofendan, pero a mi madrecita no. Entonces, ¿de qué manera nos están picando para que nos cansemos de la Iglesia Católica? Ofendiendo al Señor, ofendiendo a nuestra madrecita, ofendiendo la liturgia, ofendiendo la Santa Misa, al punto de que nuestra alma ya no aguanta y se va. Y eso es lo que les ha estado ocurriendo a los católicos de forma cada vez más durante los últimos años. Se van, se van, se van, porque la misa ya se vuelve insoportable. Y eso es lo que me han comentado, y lo digo también tanto por lo que se comenta en general, como por lo que he conocido en persona. Personas que se han ido de la Iglesia Católica me dicen lo mismo. Me aburrí, me cansé de la Iglesia Católica porque es un desorden. Es una falta de respeto constante a nuestro Señor. Ahí no hay nada santo, no hay nada sagrado. Usan la palabra santo, usan la palabra Espíritu Santo, usan las palabras, pero se comportan de una manera completamente mundana. Y creen que haciendo cosas mundanas van a hacer cosas espirituales. No tienen idea de lo que es hacer algo espiritual. No tienen idea del alma. Son maleducados del alma. No se han educado en el alma. Y eso es falta de catecismo. No han tenido catecismo como corresponde.
como sí tenían nuestros abuelos y bisabuelos, que a pesar de no saber leer ni escribir, tuvieron buen catecismo y estudiaron en colegios católicos donde sí aprendían qué es una santa misa. Los católicos de hoy en día no saben ni siquiera qué es una santa misa, no saben lo que es la sagrada hostia. Creen que es el pan que se reparte como en la última cena, o sea, están listos para irse a protestantes. ¿Por qué se van a protestantes? Porque ya los formatearon, ya les dieron vuelta a la cabeza. Piensan como protestantes. No tienen ningún respeto a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y por eso son capaces de agarrarlo con la mano. Porque nunca fueron educados en el alma. Su alma es maleducada. Pueden tener buen comportamiento a nivel humano, a nivel material, pero del alma no están educados. Volviendo, nos están ofendiendo la Santa Misa, ofendiendo a nuestro Señor, ofendiendo a nuestra Madrecita, así nos quieren corretear, nos quieren correr. ¿Haciendo qué? Haciendo que nos vayamos. O que las personas sigan en esa emigración, o en ese éxodo, por llamarlo de una forma, de católicos que se van a las iglesias protestantes, o a los cultos protestantes, mejor dicho, porque iglesia solo hay una, se van a los cultos protestantes. Porque otros andan diciendo, no, es que la gente ya no va a la iglesia porque ya no creen en Dios y el mundo moderno cree en la ciencia y que bla, 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 bla. Mentira, falso, falso. Los católicos que se fueron, no se fueron para la casa. Se fueron a los cultos protestantes. Allá están. ¿Por qué? ¿Por qué están allá? Porque hay respeto. Sencillamente por eso. Porque los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y las cosas se hacen según un protocolo. Nada más que eso. Encontraron un espacio donde las cosas funcionan. Es una farsa. Lamentablemente cayeron en una farsa que está bien armada como un montaje, como una fantasía. Porque se ve bonito, porque está todo limpio, porque las personas llegan a la hora, porque las mujeres se visten como mujeres, los hombres se visten como hombres. Y van decentemente a presentarse los domingos, cosa que no ocurre en la Iglesia Católica. No hay ningún respeto en la Iglesia Católica. Eso es lo que pasa. Por eso se van. Entonces las personas no se están yendo porque no creen en Dios. Se están yendo porque la iglesia misma los está corriendo. Con todas esas cosas que hacen, los corren a las personas. Se le arrancan las ovejas de nuestro Señor. Y los sacerdotes no pueden decir nada porque si no el obispo le tienen miedo al obispo. Y si alguien le pregunta, padre, ¿qué es lo que ocurre con esto, con esta otra cosa? No se preocupe, está todo bien, Dios es muy bueno, Dios los va a perdonar a todos, no importa. O llega una persona, padre, ¿sabe que mi hijo se metió a una secta de
qué sé yo, de adoración de unas piedras de la India, de no sé qué, no se preocupe si es una etapa, déjelo que todo está bien, no, todo está bien. No son capaces de decir lo que es bueno, lo que es malo. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Dónde está la verdad? Y el problema es que si no se dice la verdad, no se está diciendo a Cristo, porque Cristo es la verdad. Y la verdad a medias no sirve, porque nuestro Señor Jesucristo dice, ¿estáis conmigo o estáis contra mí? El que no recoge, desparrama. Así que verdades a medias, no. Católicos a medias, no. Tibios, no. Nos están intentando correr. Y que los que no se van a ir a una iglesia oculto protestante o llámenlo luz del mundo, pentecostal, adventista, las cosas donde termine, los que no van a terminar en esas cosas, terminan en eso que se llama sedevacantismo, que son los que niegan al Papa y dicen que no tenemos Papa y que el Papa, nuestro Papa Francisco I, no es Papa y que el magisterio no vale y que la Iglesia no tiene, está descabezada, o sea, no descabezada porque nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, no tiene Papa, no tiene el sillón petrino, por decirlo así, no tiene a San Pedro. Eso es ser sedevacantista, no reconocer que el Papa es Papa. Pero resulta que tampoco lo han hecho tan mal como para pensar algo así. Porque el mismo Papa no le gusta que le digan Papa. Nuestro Papa Francisco le gusta que le digan obispo de Roma y que le digan Jorge. Él en múltiples ocasiones, y lo vuelve a repetir una y otra vez, dice, no, aquí todos me dicen Jorge, yo soy el obispo de Roma, no, díganme el obispo de Roma. Y hace un par de años cuando le preguntaron que qué pasó con él, cuando él presentó todos sus títulos, no aparecía vicario de Cristo. Y la periodista le dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Nos puede contar algo al respecto? No, eso es algo muy antiguo. Primero como que se hizo el desentendido, que no sabía, que lo tiró como al olvido. Le bajó el perfil. Y resulta que hace como 1 o 2 meses aparece una publicidad que dice, el pueblo que es el vicario de Cristo. A ver, ¿el pueblo que es el vicario de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Eso no es lo que decía la teología de la liberación comunista? Uf, entre tantas cosas que ha dicho nuestro Papa Francisco, esa es una de las cosas más exóticas y más... Es la iglesia al revés, es la iglesia la teología completamente puesta al revés. Y quizás tiene relación con que por eso sacaron y sacó el documento que promulga una nueva teología, así, directamente, 1 de noviembre de 2023, motu propio, nueva teología. En todas las escuelas de teología, en todos los seminarios se va a enseñar una nueva teología. O sea, tenemos una nueva iglesia. La iglesia católica pasa a ser iglesia sinodal, es decir, la revelación no viene desde arriba, sino que la revelación es una cosa humana. El pueblo es el vicario de Cristo.
Esas cosas no son católicas. Ahora, ¿da eso para decir que el Papa Francisco no es Papa? Algunos sacan cálculos como ecuaciones, dicen, según esto estaría faltando al artículo tanto, 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 tanto. Sí, sí, así, si se pone a calcularlo así, podría sacar muchas conclusiones. Pero resulta que sí tenemos un Papa, y se llama Jorge Bergoglio, nuestro Papa Francisco I. ¿Tenemos un magisterio? Sí, tenemos un magisterio. El problema es que es un poco exótico y tiene ideas un poco extrañas, que en otras palabras se dice cabecita de hombre, que no están siguiendo la línea de la sana doctrina, de la santa tradición, no están siguiendo al Paráclito. Están inventando, como los documentos que ha sacado el obispo Tucho Fernández. En los documentos que ha sacado se nota que eso no es católico. Eso es lo que piensa él o su equipo de trabajo con los que trabaja. Tendrán muy buenas intenciones, pero la Iglesia Católica, perdónenme, pero no funciona así. Para poder estar con Cristo y ser la Iglesia de Cristo, hay que estar con Cristo. Y se está con Cristo a través del Espíritu Santo, del Paráclito, siguiendo sus huellas. Y sus huellas están marcadas por 2000 años. Por 2000 años de concilios, por 2000 años de papas, por 2000 años de santos, por 2000 años de santas y doctores de la Iglesia. Y hay que estar alineados. Y si el magisterio se desalinea y empieza a inventar cosas, eso no es de Dios. Y lo que tenemos es que sí tenemos un magisterio, sí tenemos un papa, pero está desalineado. Entonces lo que recibimos del magisterio viene mezclado, mentira con verdad. Hay cosas que sí son ciertas, pero otras no. Y eso es más peligroso. Porque cuando uno ve algo que es falso, dice, no, pues esto es falso, y lo desecha. Pero cuando algo está mezclando mentira con verdad, las personas se lo tragan. Y eso es peligroso, porque se envenenan. Eso es lo que está pasando. Y a nosotros nos quieren correr y hacer que caigamos en el sedevacantismo. ¿Para qué? Para que solo se queden los católicos que no saben nada. Y no lo digo por la gente humilde, porque la gente humilde suele tener una fe mucho más cristalina. Lo digo por esas personas que creen que saben. Y que se empiezan a agarrar de estos documentos y dicen, no, es que esto viene del Vaticano, no, esto lo dijo el Papa y tiene que hacerse y que Lamentable. Porque resulta que esa información viene contaminada. Y si no tiene el criterio para revisar qué está bien y qué está mal, no tiene criterio. Y las cosas que dice el magisterio hay que saber leerlas. Y no es ningún crimen leerlas y saber qué está bien y qué está mal. Porque no están decretando ningún dogma
ni ninguna doctrina. Simplemente están emitiendo documentos. Y esos documentos podemos conversarlos, dialogarlos y debatirlos. El Papa solo es infalible cuando habla ex cátedra, cuando dicta un dogma, cuando dicta una doctrina con todo su colegio cardenalicio, cuando hace todo, cuando se hace un concilio, cuando se hace todo un trabajo. Eso es distinto, es otro nivel, y eso no es lo que está ocurriendo, ni es lo que ha pasado en mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo que algo no ocurre algo así como infalibilidad papal. Todo lo que dice el Papa se puede conversar y se puede debatir. Y así podemos descubrir que hay cosas que sí son correctas y hay cosas que no son correctas. Pero hay gente que cae en la papolatría, que cree que todo lo que dice el Papa, todo es verdad. Y que no se le puede, no se puede hablar de eso ni debatir eso, porque eso es atacar la iglesia y es estar contra el Papa. No, señor. Eso es amar la iglesia. Porque durante la historia de la Santa Iglesia hay muchos papas que le han hecho mucho daño a la iglesia. Hemos tenido papas herejes. Más de una vez. Y los fieles, como dice el código canónico, no solo tienen derecho, tienen el deber de estar atentos a que las cosas funcionen como Dios manda. Y repito, ¿cómo sabemos cómo es la cosa como Dios manda? Porque el Paráclito nos enseñó y nuestro Señor Jesucristo lo repitió y lo repitió. El Espíritu Santo, el Paráclito, es el Espíritu de verdad que les va a enseñar. Él va a defender, Él va a custodiar. Nosotros tenemos que alinearnos el camino recto que ya cantaba San Juan Bautista, como decíamos. Tiene que ser un camino recto, porque si no, no van a llegar donde nuestro Señor Jesucristo, que ese es el destino de la iglesia. Se van a desviar. Hay que seguir el camino recto de la santa tradición, y la santa tradición no es quedarse en el pasado. La santa tradición es la transmisión de la herencia de la sana doctrina, que es la verdad que Cristo es. Hacer las cosas como Dios manda. Por sus frutos los conoceréis. Nuestra Santa Iglesia, ¿cuáles frutos nos ha dado? ¿En qué momentos? Después del Concilio de Trento, cuando nosotros salimos reforzados, después de haber tenido que pasar por ese gran problema de los protestantes y de Lutero y todo eso, y salimos reforzados, teniendo muy claro qué es católico y qué no es católico, y teníamos el Catecismo de Trento, los frutos fueron maravillosos. Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval, Santa Catalina de Siena, tenemos, pero Santa Teresita, tenemos, pero santos, pero de un calibre, de un nivel. Los jesuitas se lucían en ese tiempo, eran brillantes. Las universidades, la Universidad de Salamanca, la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, la Universidad... ¿para qué? Acá en Hispanoamérica teníamos más universidades que en el hemisferio norte. Aquí había más universidades. Lo que hoy en día se llama Universidad de Chile era la Universidad de San Felipe. Teníamos la Universidad de Santo Tomás en el otro, un cuadra al otro lado, un poco más allá donde está la calle Santo Domingo. Había universidades, teníamos infinidades de universidades.
¿Y qué frutos ha dado el Concilio Vaticano II? Silencio. Los católicos se fueron, las vocaciones se cayeron. No hay vocaciones. Y los supuestos católicos que iban a llegar a raudales, iban a abrir las puertas para que entrara el aire fresco y llegaran los jóvenes y todo, abrieron las puertas para que los católicos se fueran. Porque dijeron, esto no es misa, esto no es católico. Si usted mira un gráfico de cuándo empezó la iglesia en su crisis, cuando empezaron a aplicarse las ideas del Vaticano II. ¿Cuándo se cayeron las vocaciones y empezamos a dejar de tener vocaciones? Cuando se empezaron a aplicar las ideas del Concilio Vaticano II. Porque la reforma litúrgica fue hecha por un personaje y un equipo que no es católico, no eran católicos. ¿Cómo nos van a venir a inventar una misa personas que no son católicas? Uno, la misa no se inventa, como dijimos, la liturgia no se inventa, se hereda, y menos nos va a venir a inventar una persona que no es católica, pues. ¿Cómo no se va a volver un circo? Si la cosa no tiene pies ni cabeza, está todo al revés. No coincide, no calzan. Las cosas no calzan dentro de la iglesia. Lo que dicen que creen no es como viven. Eso de lex credendi, lex orandi. No coinciden, y eso tiene que coincidir para que haya una buena lex vivendi, para que se pueda vivir católicamente. Las personas hoy en día no viven católicamente, viven como protestantes o como ateos. Y se van a parar el domingo allá y no saben ni siquiera por qué van. Van por una cosa social, como que fueran a la junta de vecinos. Entonces, ¿cuál es la solución? Como dijo Monseñor Fulton Sheen, la solución es, como vimos en el pueblo de La Vendée y como vimos en la cristiada mexicana, los fieles hermanos, los fieles, somos todos los que tenemos que unirnos e ir a dar testimonio de Cristo a la Santa Iglesia. No tenemos que retirarnos de la Iglesia, al contrario, tenemos que ir más a la Iglesia. Tenemos que ir a la Iglesia y dar testimonio. Y recibir la comunión de rodillas en la lengua, con amor, con respeto, con el amor de Cristo, porque Cristo está ahí, frente a nosotros. Cristo está ahí, frente a nosotros. Y vamos a dar testimonio de Él. Son los fieles con los sacerdotes de sana doctrina los que se van a unir y van a salvar la iglesia. Son la fuerza más grande que hay, a la que por la que se les une el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madrecita y la comunión de los santos. Porque el magisterio no lo puede hacer. El magisterio está cooptado. El magisterio está atrapado por redes políticas. En cambio, los fieles y los sacerdotes valientes y humildes pueden defender el testimonio de Cristo, pueden defender la sana doctrina y alinearse
con el Paráclito y recibir la enseñanza que es la herencia del Espíritu Santo. Así es que, hermanitos, vamos a misa, sea donde sea, pero en sana doctrina, no con cuentitos, no a jugar a esas cositas que andan dando galletitas con Pepsi Cola. No, 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 como dice cierto padrecito por ahí. No, vamos a ir a recibir el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se recibe. Frente al cuerpo de Cristo, toda rodilla se dobla y se recibe en la boca porque es santo. Y todo lo que Él, por donde pasa, que son la menor cantidad de lugares posible, están consagrados como las manos del sacerdote. Por eso el altar está consagrado, los objetos litúrgicos como la pátena, el copón, el corporal, etc. Está todo consagrado. No así las manos mundanas de todas las personas, ni esas cosas que llaman ministros extraordinarios. No, esas no tienen nada que ver. Son mundanos. Santo. El Cordero Inmaculado es santo. Y tiene que llegar directo a nuestra intimidad. No puede pasar por cosas mundanas. Y lo recibimos de rodillas, como decíamos, porque es nuestro Rey. Así que no vengan con ideas mundanas, que más encima sacaron de unos obispos desobedientes de Alemania y de Bélgica en los años 70, y ahí se les ocurrió esa ideita de comulgar en la mano, que no tiene nada que ver con... y nunca ha sido una ley tampoco. Y además nuestro Papa San Juan Pablo II dejó claro que no se puede negar la comunión como católicamente de rodillas y en la boca. Así es que vamos a la iglesia como un frente de acción piadosa, con amor, con respeto. Y si no nos quieren dar la comunión, no importa, volvemos el próximo domingo o cuando volvamos y nos volvemos a poner de rodillas. Y si no, volvemos el otro domingo y nos volvemos a poner de rodillas. Y si no nos dan, y volvemos a ponernos de rodillas. Por amor. A dar testimonio de Cristo. Porque así es la vida del católico. Si no, pregúntenle a los libros, pregunten cómo ha sido la historia de los mártires, que le dieron forma con su sangre a la Santa Iglesia Católica. ¿Qué hacían ellos por dar testimonio de Cristo? ¿Y nosotros no nos vamos a poder poner de rodillas? No. Ellos daban la vida. Eran sometidos a las más crueles torturas. ¿Y nosotros no vamos a ser capaces de ponernos de rodillas por Cristo? Es lo mínimo que puede hacer un católico. Así es que, eso, hermanitos. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.